Aquella mañana, el viento traía olor a tierra húmeda y promesas de cambio. Pero nadie en el pueblo sospechaba que el secreto más grande estaba enterrado bajo el suelo de los más pobres. El campanario de la iglesia resonaba a lo lejos, mezclándose con el chirrido de las ruedas del viejo carreto de madera. El sol nacía rojo detrás de los cerros, esparciendo una luz cálida sobre las manos callosas de doña Adela y su hermano Juan, que echaban cubetas de agua en el terreno recién adquirido. Era tierra barata, habían dicho en la ciudad, tan barata que solo los desesperados se arriesgarían a plantar ahí. Pero quien nace con la esperanza clavada en el pecho no le teme a la tierra seca ni a la vecindad de las rocas. Adela miró las marcas profundas en el suelo, sintiendo con sus dedos el frescor que subía de las grietas. ¿Será error o bendición?, pensó. La duda palpitaba junto al ruido sordo de un trueno lejano, aunque no había nubes en el cielo, y su corazón latía como si adivinara un presagio. «Juan, ¿sentiste eso?», susurró ella, limpiándose el sudor de la frente. «Hay algo raro en esta tierra». El miedo calaba hondo, pero el deseo de cambiar el destino era más grande que cualquier sombra. «¿Y tú? Si hubieras apostado todo lo que tienes en un pedazo de tierra maldita, ¿te arriesgarías a cavar más hondo? ¿O saldrías huyendo antes de que anochezca?». Doña Adela creció en una casa donde el olor a tortillas quemándose en el comal se mezclaba con el sonido de las oraciones susurradas por su madre antes de dormir. Tenía apenas 8 años cuando aprendió que ser pobre no era una vergüenza, sino que trabajar honestamente era la única forma de mantener la dignidad intacta. Su padre, un jornalero que cargaba sacos de granos en la cooperativa local, murió joven de cansancio y pesadumbre, dejándola al cuidado de Juan, su hermano mayor. Juan siempre fue un hombre de pocas palabras y muchos gestos. Cuando Adela llegaba de la escuela primaria con los zapatos rotos y el uniforme remendado, él la recibía con una tortilla caliente y un vaso de agua fresca, sin preguntar cómo le había ido porque sabía que a veces es mejor no hacer preguntas que pueden doler. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer, en cualquier trabajo que apareciera, limpiando corrales, arreglando cercas, plantando maíz en tierras ajenas. Pero había algo que los unía más allá de la pobreza: la memoria del abuelo de Adela, un hombre sabio que solía decir que la tierra buena siempre está escondida, esperando manos trabajadoras que la sepan encontrar. Esas palabras resonaban en la mente de Adela cada vez que pasaba por la alcaldía y veía los anuncios de terrenos baratos, tan baratos que hasta el que no tenía casi nada podía soñar con tener algo propio. Pero lo que Juan aún no sabía era que su hermana cargaba un sueño secreto más fuerte que el miedo. Durante años, Adela ahorró centavo por centavo. Vendía tamales los domingos por la mañana, lavaba ropa para las señoras del pueblo y hasta recogía cartón cuando la necesidad apretaba. Juan, sin saber de los planes de ella, también guardaba monedas en una lata vieja enterrada en el patio, soñando secretamente con darle una vida mejor a su hermana. Ninguno de los dos hablaba de sus sueños en voz alta, porque en el mundo de los pobres, soñar en grande a veces duele más que la propia realidad. Una tarde sofocante de marzo, Adela regresó del pueblo con los ojos brillando de una forma diferente. Había visto el anuncio en la alcaldía: terrenos con dificultades geológicas, precios especiales. No entendía lo que significaba aquella frase técnica, pero su corazón se aceleró cuando vio que el precio era ridículamente bajo. «¿Será nuestra oportunidad?», pensó, sintiendo un escalofrío que no sabía si era de miedo o de esperanza. Esa noche, sentada en el petate viejo que compartía con Juan, Adela encontró el valor para hablar. «Hermano», le dijo con la voz temblorosa, «¿y si podemos tener tierra propia?». Juan dejó de arreglar su sandalia rota y la miró con esa expresión de quien ya ha visto muchas ilusiones romperse como promesas de político. «Adela, tierra barata es tierra maldita. Si los ricos no la quieren, ¿por qué la hemos de querer nosotros? Y tú, si tuvieras la última oportunidad de cambiar de vida, ¿te arriesgarías a todo aún sabiendo que puede salir mal?». Pero Adela ya había decidido. Le mostró a Juan las monedas que había guardado, y él, sorprendido, trajo también su lata enterrada. Juntos tenían lo suficiente para comprar algunas hectáreas de aquellas tierras problemáticas. «Si no lo intentamos ahora, ¿cuándo lo vamos a intentar?»,
Le preguntó con esa serenidad de las mujeres que toman decisiones con el corazón. Juan suspiró profundo y aceptó, no por total confianza, sino porque veía en los ojos de su hermana una determinación que a él mismo le gustaría tener. El viaje hasta la alcaldía fue en silencio, cada uno perdido en sus propios miedos y esperanzas. El empleado que los atendió pareció sorprendido de ver a gente tan humilde e interesada en comprar propiedades. «Son 17 hectáreas», explicó, mostrando un mapa confuso lleno de líneas y símbolos. La tierra tiene algunas peculiaridades. Suelo inestable, formación rocosa irregular. Los antiguos dueños tuvieron dificultades. Adela firmó los papeles con manos temblorosas, sintiendo que saltaba de un precipicio confiando en que había piso al otro lado. Juan se mantuvo callado, pero le sujetó la mano durante todo el proceso, en una promesa silenciosa de que enfrentarían juntos lo que viniera. Pero lo que ellos no sabían era que acababan de convertirse en dueños de algo que hombres poderosos buscaban desde hacía décadas. Los primeros días como propietarios fueron de euforia mezclada con trabajo duro. Adela despertaba antes de que cantara el gallo y caminaba hasta la tierra nueva, con el corazón lleno de esperanza. La propiedad era diferente a todo lo que conocían, más oscura en algunas partes, con piedras extrañas que brillaban bajo el sol y una vegetación que crecía en patrones irregulares. Había algo en el aire, no desagradable, pero diferente, como si la tierra respirara por su cuenta. Juan se dedicó a limpiar el terreno, pero pronto se dio cuenta de peculiaridades inquietantes. La tierra en ciertas áreas era más suave, como si ya hubiera sido removida antes. En otros puntos, era dura como concreto. «Esta tierra tiene historia», murmuraba, limpiándose el sudor de la frente con su camisa rasgada. Adela solo sonreía, repitiendo las palabras del abuelo. «Tierra diferente no es tierra mala, es tierra prometedora». Plantaron maíz, frijol y calabaza, siguiendo los consejos antiguos sobre la luna nueva y vientos favorables. Las semillas brotaron con una fuerza inusual, creciendo más rápido que en otras parcelas de la región. Juan lo notó primero. «Hermana, esto no es normal. Mira cómo crecen nuestros cultivos comparados con los del vecino. Es como si la tierra estuviera...». Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Agradecida». Adela asintió en silencio, pero por dentro sentía una extraña inquietud. Si la tierra producía tanto, ¿por qué los dueños anteriores la abandonaron? Por la noche, acostada en el petate, escuchaba ruidos extraños que venían de la propiedad. No animales, sino como si algo se moviera bajo la tierra. Lo que Adela y Juan todavía no imaginaban era que 3 hombres de traje los observaban desde un cerro cercano. Una semana después, mientras Juan cavaba un surco más profundo, su pala golpeó algo que sonó diferente a una piedra o a una raíz. Era un sonido metálico, hueco, que hizo vibrar el mango de la herramienta. Adela corrió cuando lo escuchó gritar su nombre. Juntos, apartaron la tierra con las manos hasta que apareció un destello dorado que reflejaba la luz del sol. No era oro común, sino algún tipo de mineral que ninguno de los dos conocía, algo que parecía pulsar con vida propia. Los hermanos se miraron en silencio absoluto. Sabían instintivamente que habían encontrado algo valioso, pero también peligroso. En el mundo de los pobres, descubrir riqueza a veces es más amenazante que seguir siendo pobre. «No le contamos a nadie», susurró Adela, cubriendo rápidamente el agujero con tierra suelta. «Al menos no todavía». Esa noche, ninguno de los dos pudo cenar. Se quedaron sentados en la puerta de la casa, mirando en dirección a la propiedad como si fuera un animal salvaje que necesitaba ser vigilado. «¿Y ahora?», preguntó Juan, pero Adela no tenía respuesta. Solo sabía que sus vidas sencillas habían cambiado para siempre. 2 días después, fueron despertados por el sonido de motores que se acercaban. Por la ventana pequeña, vieron luces de linternas moviéndose lentamente por la propiedad. Alguien estaba buscando algo en la oscuridad. Juan agarró la escopeta descargada que heredó de su padre, más por instinto que por protección real. Las luces desaparecieron antes del amanecer, pero dejaron rastros en la tierra. Huellas de botas caras y marcas de instrumentos de medición. Adela miró a Juan, y sin necesitar palabras, ambos comprendieron que habían comprado más que tierra barata. Habían adquirido un misterio que podría salvarlos o destruirlos.
y el juego real apenas estaba comenzando. La primera amenaza llegó en forma de silencio. 3 días después de la visita de los intrusos nocturnos, ningún vecino más compraba verduras de Adela. Las mujeres del mercado desviaban la mirada cuando ella pasaba, como si llevara una maldición invisible. Juan intentaba disimular la preocupación, pero sabía que en pueblos pequeños, los rumores matan más rápido que la sequía. El primer golpe directo vino una mañana de sol inclemente. Adela regresaba del pozo comunitario con 2 botes de agua, cuando encontró su pequeña huerta destruida. Alguien había pisoteado las plantas durante la madrugada, cortado los tallos tiernos con saña y dejado un mensaje claro escrito en la tierra: devuelvan lo que no es suyo. Las lágrimas brotaron silenciosas, no por la pérdida de las verduras, sino por la maldad gratuita de quien se esconde en la oscuridad para herir a los indefensos. Juan encontró las huellas. No eran de campesinos pobres como ellos, sino de botas caras que dejaban huellas profundas y uniformes. «Hermana», dijo con voz tensa, «esto no es cosa de vecinos enojados, es gente de fuera, gente que tiene recursos y paciencia». Adela se limpió las lágrimas con la manga de la blusa y respondió con una determinación que la sorprendió. «Entonces que vengan. La tierra no tiene dueño y nosotros no somos esclavos de nadie». Pero lo que ellos aún no sabían era que la verdadera presión apenas comenzaba. La segunda advertencia llegó a través de don Patricio, el único vecino que aún los trataba con naturalidad. En una tarde bochornosa, él se acercó con gestos nerviosos y voz baja. «Adela, Juan, escuchen bien. Pasaron por aquí unos hombres de traje preguntando por ustedes. Querían saber desde cuándo viven en la tierra nueva, qué plantaron, qué encontraron». Su voz tembló antes de continuar. «También preguntaron sobre la familia de ustedes, dónde trabajan, por dónde caminan». La amenaza implícita era clara como agua cristalina. No investigaban solo la tierra, sino que mapeaban vulnerabilidades, buscando puntos de presión para quebrar su resistencia. Juan apretó los puños con rabia controlada. Su hermana era todo lo que le quedaba en el mundo, y la idea de verla en peligro por culpa de aquel mineral maldito lo consumía por dentro. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las rendijas de la casa de adobe, Adela confesó sus dudas por primera vez. «Juan, tal vez debimos haber aceptado la primera oferta. Tal vez seamos demasiado tontos para este juego». Él la abrazó con fuerza y murmuró: «Si somos tontos, al menos seremos tontos con dignidad. No vamos a entregar nuestra tierra a buitres de traje. ¿Y tú? ¿Serías capaz de resistir cuando la presión aprieta de verdad?». El tercer ataque fue más sutil, pero devastador. Una mañana, Adela fue al pueblo a vender sus últimos tomates y descubrió que nadie quería comprarlos. «Nos dijeron que sus verduras pueden estar contaminadas», explicó una señora con lástima en la voz. «Dicen que en su tierra hay cosas raras, peligrosas». La calumnia se había esparcido como plaga, envenenando su única fuente de ingresos. Juan intentó conseguir trabajo en las haciendas vecinas, pero las puertas se cerraron una a una. «Ya no hay trabajo», le decían con miradas esquivas. Algunos fueron más directos. «Mejor resuélvanlo con los señores de la ciudad y después hablamos». El aislamiento económico era un arma perfecta, lentamente estrangulando su capacidad de resistir. Durante una semana entera, sobrevivieron con tortillas duras y agua. Adela adelgazó visiblemente, pero su mirada conservaba aquella determinación férrea que la caracterizaba desde pequeña. «Ya pasamos hambre antes», decía, «y seguimos vivos. Esto también va a pasar». Pero lo que sucedió después, nadie lo vio venir. La cuarta escalada fue directa y amenazadora. Una tarde, mientras Juan reparaba la cerca destrozada de su pequeño corral, 3 camionetas aparecieron simultáneamente en diferentes puntos alrededor de la propiedad. No entraron, pero se quedaron paradas como depredadores observando su presa. Los hombres dentro usaban lentes oscuros y hablaban por radios, organizándose para algún plan que los hermanos no podían ver. Durante 3 horas permanecieron así, inmóviles, hasta que finalmente se retiraron sin decir una palabra. El mensaje era claro: «Estamos aquí, te vemos, y podemos volver cuando queramos». Esa noche, ni Adela ni Juan pudieron dormir. Se turnaron haciendo guardia junto a la ventana, esperando el próximo movimiento.
Aquí es donde las cosas se ponen realmente peligrosas. La quinta presión fue psicológica, diseñada para quebrar su moral. Comenzaron a recibir llamadas telefónicas anónimas a diferentes horas. Por la madrugada, a media tarde, durante la cena. Siempre la misma voz distorsionada. Todavía están a tiempo de entregar lo que no les pertenece. Adela desconectó el teléfono, pero las llamadas llegaban a través del vecino don Patricio, quien se disculpaba angustiado por ser el mensajero. La presión constante empezó a mostrar efectos. Juan desarrolló insomnio crónico, y Adela perdía el apetito incluso en los pocos momentos cuando conseguían encontrar comida. Los nervios se tensaban como cuerdas a punto de romperse. ¿Cuánto tiempo podremos resistir?, se preguntaba Adela en silencio. Durante la sexta semana, la escalada alcanzó un punto crítico. Aparecieron hombres uniformados con placas oficiales en la propiedad, alegando que hacían una inspección de seguridad. Revisaron cada centímetro de la tierra, tomaron fotografías y hicieron preguntas específicas sobre alteraciones recientes en el suelo. Y fue entonces que todo cambió. Uno de los inspectores, más joven que los otros, se acercó a Adela con una expresión diferente. «Señora, hay personas muy poderosas interesadas en este lugar. Gente que no juega», le susurró. «Si yo fuera usted, tomaría a su hermano y se iría por un tiempo. Unas vacaciones largas, muy largas». La amenaza era directa: salir voluntariamente o ser removidos por la fuerza. Adela sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero en lugar de rendirse, encontró una última reserva de coraje. «Joven», respondió con voz firme, «esta tierra nos vio nacer y aquí nos verá morir. Si quieren sacarnos, tendrán que arrastrarnos». El inspector negó con la cabeza, como quien sabe que acaba de presenciar una sentencia de muerte. «Que Dios los ayude», murmuró antes de reunirse con sus compañeros. Esa noche, mientras el viento cargaba susurros de amenazas y promesas de violencia, Adela y Juan se sentaron juntos en silencio. Sabían que habían cruzado una línea sin retorno. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar, y ellos, dos campesinos pobres con más fe que recursos, se preparaban para la batalla más grande de sus vidas. Lo que aconteció después lo cambió todo para siempre. La madrugada trajo consigo el silencio de una tormenta que se formaba. Adela despertó con el corazón acelerado, no por pesadillas, sino por una certeza inexplicable que pulsaba en su pecho como un tambor sordo. Algo estaba por suceder. Juan también se levantó antes del amanecer, ambos moviéndose por la casa de adobe con gestos mecánicos, preparando café aguado en silencio, evitando mirarse directamente. El aire estaba diferente, pesado, como si el cerro entero estuviera aguantando la respiración antes de soltar un grito. Adela observó por la ventana pequeña y vio que las gallinas no salían del gallinero. Las vacas se agrupaban inquietas bajo la sombra del único mezquite y hasta los perros permanecían acostados con las orejas erguidas, olfateando algo invisible en el viento. El enfrentamiento final llegaba con el poder de un huracán. A las 7 de la mañana, el rugido de los motores cortó el silencio matutino como cuchillos. No eran una o dos camionetas esta vez. Era una caravana completa. 5 vehículos negros levantando nubes de polvo, hombres uniformados bajando con equipo pesado, y en el centro de todo, una figura que Adela reconoció inmediatamente. Era el mismo funcionario que había vendido la tierra, pero ahora traía consigo una autoridad diferente, calculada, implacable, peligrosa. Juan apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sus manos, callosas por años de trabajo duro, temblaban no de miedo, sino de una rabia controlada que hervía en su sangre como caldo en el fuego. Adela respiraba en ráfagas cortas, el pecho subiendo y bajando como fuelle de herrero, pero sus ojos mantenían esa determinación férrea que la caracterizaba desde niña. Era ahora o nunca. El líder del grupo, un hombre alto con lentes oscuros y traje impecable incluso en el calor del campo, bajó del vehículo principal con movimientos calculados. Cada paso que daba en la tierra seca sonaba como un martillo golpeando un yunque. No traía papeles esta vez, traía certezas y el poder de hacerlas valer. «Doña Adela, señor Juan», dijo con voz pausada, cada palabra pesando como plomo en el aire caliente. «Se acabó el tiempo de juegos. Sabemos que encontraron algo valioso y que intentaron esconderlo de nosotros.
Ahora vamos a hacer esto por las buenas o por las malas. Adela dio un paso al frente, plantando los pies descalzos en la tierra como raíces profundas. Su vestido de percal se mecía en el viento, pero su cuerpo permanecía firme como una roca. Juan se posicionó a su lado, la escopeta descargada en la mano derecha, más símbolo que amenaza, pero cargado de dignidad. «Esta tierra no está en venta», ella dijo, y su voz cortó el aire como una hoja afilada. El hombre sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de quien conoce el sabor de la victoria antes incluso de que la lucha comience. Hizo una seña con la cabeza a sus subordinados, y en un movimiento sincronizado que delataba práctica, 6 hombres armados se esparcieron alrededor de la propiedad, rodeando la casa como lobos acechando ovejas. «Ustedes no entienden con quién están tratando», continuó el líder, retirándose los lentes para limpiarse las micas con movimientos lentos y teatrales. «Nosotros representamos intereses que van mucho más allá de este pedazo de tierra. Lo que ustedes encontraron aquí abajo puede cambiar industrias enteras, pueden salvar vidas, generar empleos, traer progreso a esta región olvidada». Juan escupió en el suelo seco, un gesto que resonó como un disparo en el tenso silencio. «¿Progreso para quién?», preguntó con voz ronca. «¿Para ustedes o para nosotros que vivimos aquí desde hace generaciones? Pero aquí es donde todo explota». El líder guardó los lentes en el bolsillo del saco e hizo una señal casi imperceptible. 2 de sus hombres avanzaron en dirección a la casa. No corrieron. Caminaron con la seguridad de quien sabe que posee toda la fuerza necesaria. Sus botas militares dejaban marcas profundas en la tierra, como cicatrices que no se curan. Adela sintió el sudor escurrir por su frente, pero no se lo limpió. Cada gota que caía era una promesa silenciosa de resistencia. Juan ajustó el agarre de la escopeta, sabiendo que era inútil, pero incapaz de bajar la guardia ante la invasión. «¡Deténganse ahí!». El grito de Adela resonó por los cerros como un trueno seco. Los hombres se congelaron por un segundo, no por miedo, sino por sorpresa ante aquella voz que llevaba una autoridad inesperada. Adela aprovechó el momento y avanzó hasta quedar cara a cara con el líder. Sus ojos, pequeños pero intensos, se clavaron en los de él como clavos en madera. «¿Quieren saber dónde está el mineral?», preguntó con voz temblorosa de emoción contenida. «¿Quieren saber dónde excavamos? ¿Dónde encontramos la riqueza que ustedes tanto buscan?». El hombre asintió lentamente, creyendo que finalmente había quebrado la resistencia de la campesina. Sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción anticipada. Adela respiró hondo. Y entonces sucedió lo impensable. «Está justo aquí», gritó, señalando el suelo bajo sus pies descalzos. «Está en la tierra que pisamos, está en el sudor que derramamos, está en la sangre de nuestros antepasados, que murieron defendiendo esta parcela». Sus palabras explotaron como fuegos artificiales en el cielo claro de la mañana. Juan la miró con admiración y sorpresa, sintiendo que su hermana había encontrado una fuerza que él mismo desconocía. «La riqueza de esta tierra no está enterrada», continuó Adela, su voz creciendo como marea alta. «Está de pie, trabajando, sudando, resistiendo. Somos nosotros. La riqueza somos nosotros». El líder frunció el ceño, confundido e irritado. No esperaba filosofía, esperaba coordenadas. No quería discursos, quería la ubicación exacta del mineral. Hizo un gesto impaciente para que sus hombres continuaran avanzando, pero en ese mismo instante, un milagro sucedió. Del camino de tierra, levantando polvo como caballería antigua, aparecieron no 1, sino 10, 15, 20 vecinos. Hombres y mujeres del pueblo que habían visto el movimiento y decidieron no dejar que Adela y Juan enfrentaran solos aquella batalla. Venían con asadones, hoces, piedras en las manos, pero sobre todo venían con coraje. Doña Remedios, la curandera, lideraba el grupo apoyada en un bastón de madera, pero con fuego en los ojos. Detrás de ella caminaban familias enteras, niños en los brazos de las madres, viejos apoyados en los nietos, todos unidos por algo más fuerte que el miedo, la indignación. «¡No se van a llevar nuestra tierra!», gritó don Patricio, levantando su azadón como una bandera de guerra. «¡Fuera de aquí!».
Ecoaron voces de mujeres, hombres y hasta niños, creando un coro de resistencia que hacía vibrar el aire. El líder miró a su alrededor, y por primera vez su confianza flaqueó. Había calculado intimidar a 2 campesinos pobres, no enfrentar a un pueblo entero en estado de rebelión. Sus hombres, entrenados para el combate urbano, parecían menos seguros ante aquella multitud de rostros determinados. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por venir. Entre los vecinos, una figura inesperada emergió. El joven fotógrafo que había trabajado con don Filemón, el mismo que había capturado evidencias con el dron. Pero esta vez no venía solo. A su lado caminaba una mujer de traje, identificada como fiscal del Ministerio Público, acompañada de 2 agentes federales. «¡Nadie se mueva!», ordenó la fiscal con una autoridad que hizo que todos se congelaran. «Estas personas están bajo protección federal. Cualquier acción contra ellas será considerada crimen contra el patrimonio cultural e histórico de la nación». El aire se volvió electrificado. El líder del grupo invasor palideció visiblemente, sudando a través del caro traje. Sus hombres bajaron discretamente las armas, reconociendo una autoridad superior. El joven fotógrafo sonrió y levantó una cámara, documentando cada segundo de aquel momento histórico. Y entonces, Adela hizo algo que nadie esperaba. Caminó hasta el líder de los invasores, lo miró directamente a los ojos y le extendió la mano. «¿Tiene sed, señor?», preguntó con voz calmada. «Le puedo ofrecer un vaso de agua, nuestra agua, de nuestra tierra, gratuita, como deben ser las cosas que realmente importan». La oferta era simultáneamente un gesto de humanidad y una declaración de victoria. El hombre miró la mano extendida, los rostros determinados a su alrededor, a la fiscal que observaba cada movimiento de él. Estaba acorralado no por la violencia, sino por la dignidad. «Esto no se ha terminado», murmuró entre dientes, retrocediendo en dirección a los vehículos. «Sí, ya se terminó», respondió Adela con serenidad absoluta. «Se terminó en el momento en que decidimos no tenerles miedo». Los vehículos se retiraron levantando nubes de polvo, pero esta vez el polvo no escondía una derrota. Escondía una liberación. El pueblo entero estalló en gritos de alegría, abrazos y lágrimas de alivio. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, los viejos lloraban sin vergüenza, y Adela, finalmente, se permitió sonreír. Juan abrazó a su hermana con fuerza, sintiendo que ella se había vuelto no solo más grande que la situación, sino más grande que todos los miedos que los habían asombrado. «¿Cómo sabías que ellos vendrían?», preguntó con admiración. «No lo sabía», ella respondió, mirando hacia el horizonte donde los últimos vehículos desaparecían como espejismos. «Pero sabía que si venían, no estaríamos solos. La tierra no abandona a quien no la abandona». Y así, bajo el sol abrasador de una mañana que había comenzado con miedo y terminado con victoria, Adela y Juan comprendieron que la verdadera riqueza de su tierra nunca había estado enterrada en el subsuelo. Estaba plantada en los corazones de personas que eligieron la dignidad sobre la facilidad, la comunidad sobre el individualismo, la resistencia sobre la rendición. El mineral precioso había sido descubierto después de todo, y se llamaba coraje. Meses después del enfrentamiento que marcó para siempre a la pequeña comunidad, la vida de Adela y Juan se había transformado de una manera que ni en sus sueños más optimistas habían imaginado. Lo que comenzó como una amenaza real se convirtió en una bendición multiplicada, no solo para ellos, sino para toda la región que fue testigo de cómo 2 campesinos pobres pudieron enfrentar a fuerzas poderosas armados solo con dignidad y unión. El gobierno federal, presionado por la repercusión nacional del caso y por la movilización comunitaria, estableció un programa piloto de desarrollo rural sostenible. Las tierras de los hermanos se convirtieron en el centro de un proyecto que combinaba preservación ambiental, agricultura familiar y turismo cultural responsable. La recompensa de la resistencia. Adela, que siempre trabajó cosiendo para las señoras del pueblo, ahora coordinaba un centro de capacitación donde las mujeres de la región aprendían técnicas de bordado tradicional y emprendimiento rural. Su casa de adobe, antes humilde, fue ampliada para recibir visitantes interesados en conocer la historia de resistencia pacífica que se volvió un símbolo nacional.
Pero ella nunca perdió la sencillez. Continuaba despertando temprano para cuidar de su huerta y preparar café en el mismo fogón de leña de siempre. Juan descubrió talentos que desconocía en sí mismo. Se volvió guía turístico especializado en geología regional e historia campesina, llevando a grupos de estudiantes e investigadores a conocer los sitios de interés mineral de la zona. Sus explicaciones sencillas, pero profundas, sobre la relación entre el hombre y la tierra, tocaban corazones urbanos que nunca habían pensado de dónde venían sus alimentos. El pueblo, antes olvidado en los mapas, pasó a recibir apoyo constante. Fue construida una escuela moderna, un puesto de salud equipado y un sistema de energía solar que hizo a la comunidad prácticamente autosuficiente. Las carreteras fueron pavimentadas, pero preservando la esencia rural que atraía a los visitantes en busca de autenticidad. El legado que floreció. La historia de los hermanos se esparció mucho más allá de las fronteras regionales. Llegaron cartas de apoyo de todo el país, de otras familias campesinas que compartían experiencias similares de resistencia. Adela respondía personalmente a cada correspondencia, ofreciendo no solo palabras de ánimo, sino consejos prácticos basados en su vivencia. Don Patricio, el vecino que inicialmente temía por las consecuencias de la resistencia, se convirtió en el cronista oficial de la comunidad. Cada tarde, sentado bajo la sombra del guamúchil, contaba la historia a los visitantes y especialmente a los niños de la escuela local. Así fue como aprendimos que ser pobre no significa ser débil, concluía siempre, y que la verdadera riqueza está en no vender el alma. Los estudiantes de la escuela, ahora equipada con laboratorios y biblioteca, estudiaban la historia de Adela y Juan como un ejemplo práctico de ciudadanía activa y resistencia democrática. Una profesora había creado el proyecto Semillas de Dignidad, donde los alumnos plantaban huertas comunitarias, aprendiendo que el trabajo en conjunto puede transformar hasta la tierra más árida en una fuente de vida. La transformación comunitaria. El pueblo experimentó una renovación que iba mucho más allá del aspecto económico. La unión forjada durante el enfrentamiento se consolidó como una fuente permanente de fortaleza colectiva. Fueron creadas cooperativas de agricultores, círculos de ahorro familiar y grupos de apoyo mutuo para enfrentar desafíos futuros. Doña Remedios, la curandera que apoyó a los hermanos desde el principio, se convirtió en la coordinadora oficial de medicina tradicional del proyecto gubernamental. Su sabiduría ancestral ahora trabajaba lado a lado con médicos modernos, creando un modelo de atención a la salud que honraba tanto el conocimiento tradicional como la ciencia contemporánea. El joven fotógrafo que documentó todo el proceso recibió reconocimiento nacional por su trabajo periodístico. Pero él siempre insistía en que su cámara había capturado solamente el coraje que ya existía en los corazones de Adela, Juan y toda la comunidad. Su documental fue exhibido en universidades y festivales, llevando el mensaje a audiencias que nunca habían pisado el campo. Reflexión universal. Tal vez tú también tengas un cerro ignorado en tu vida, una situación que parece imposible de cambiar, un obstáculo que se presenta como infranqueable, una batalla que crees no poder vencer. La historia de Adela y Juan nos enseña que algunas veces la mayor riqueza está precisamente en esas situaciones que otros consideran sin valor. No siempre necesitamos ser más fuertes que nuestros adversarios para vencerlos. A veces basta con ser más auténticos. La fuerza de los hermanos no vino de armas ni de dinero, sino de una convicción sencilla. Algunos principios no son negociables, independientemente del precio. Cuando mantenemos nuestra integridad ante fuerzas que intentan comprarnos, doblegarnos o asustarnos, sembramos semillas que germinan en lugares inimaginables. El coraje de dos personas humildes se multiplicó en coraje comunitario, regional y hasta nacional. El mensaje eterno. Cada amanecer, mientras el sol nace sobre las tierras que un día fueron disputadas y ahora son prósperas, Adela y Juan caminan por sus cultivos con la satisfacción de quien resistió sin rendirse. Sus hijos y nietos crecen sabiendo que la tierra bajo sus pies fue defendida con amor, no con violencia. Los hombres de traje nunca más volvieron. Los intereses poderosos que codiciaban aquellas tierras encontraron otros objetivos para sus planes. Pero la lección permanece viva. Cuando personas sencillas se unen en torno a principios justos, pueden mover montañas.
En un mundo que cada vez más parece premiar la ambición sin escrúpulos y el éxito a cualquier costo, la historia de Adela y Juan brilla como un faro en medio de la tempestad. Nos recuerda que algunos tesoros no se compran, se cultivan, y que la verdadera riqueza siempre estará en los corazones valientes que eligen hacer lo correcto, incluso cuando nadie está observando. Esta historia nos prueba que la resistencia pacífica y la unión comunitaria aún pueden triunfar sobre la avaricia y el abuso de poder. Cada uno de nosotros lleva dentro de sí el mismo coraje que movió a Adela y Juan. Solo necesitamos encontrar nuestra propia tierra barata, que vale mucho más de lo que aparenta. La tierra no abandona a quien no la abandona, y tampoco lo hacen los principios que defendemos con el corazón. Si esta historia de resistencia, dignidad y transformación tocó tu alma, suscríbete al canal y comparte este mensaje de esperanza, porque en cada compartir se multiplica la esperanza, y en cada esperanza compartida nace una nueva semilla de resistencia y dignidad.